¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de haber orado tantas veces, sigues sin comprender claramente lo que Dios quiere decirte? ¿Por qué a veces sientes que tu espíritu percibe algo, pero tu mente no logra descifrarlo? ¿Por qué hay momentos en los que intuyes que algo no está bien, pero no sabes explicarlo? Tal vez no sea imaginación, tal vez sea un don que Dios ya está despertando dentro de ti, sin que te hayas dado cuenta. Y si te dijera que Dios ya empezó a activar en ti el don de discernimiento y que este video será la señal que estabas esperando para comprender cómo Él lo hace, cuándo lo hace y por qué lo hace contigo precisamente ahora. Y si te dijera que lo que estás a punto de descubrir puede cambiar radicalmente tu manera de interpretar tus batallas, tus relaciones y cada silencio de Dios, que hay cosas que no entendiste antes porque no era el momento, pero hoy sí lo es. Quizá llegaste aquí cansado, herido, con la sensación de que has perdido más de lo que has ganado, con dudas que te pesan, con recuerdos que todavía duelen. Pero escucha esto, ninguno de esos momentos fue inútil, ninguna lágrima fue desperdiciada. Dios ha usado cada experiencia para moldear en ti un espíritu más sensible, más afinado y más capaz de reconocer su voz. Este mensaje puede ser, para ti, una alerta del cielo, un llamado urgente del Espíritu Santo que te está diciendo: despierta, yo estoy trabajando en ti. Porque cuando el discernimiento empieza a manifestarse, las cosas dejan de ser como antes. Comienzas a sentir cambios, inquietudes, revelaciones pequeñas pero constantes. Y todo eso tiene un propósito. Dios quiere prepararte para algo que viene. En los próximos minutos te mostraré cómo Dios activa este don, cuáles son las señales que quizá ya estás experimentando y qué pasos espirituales debes dar para que este regalo divino se fortalezca. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué ciertos ciclos terminaron, por qué algunas personas se alejaron y por qué tu corazón se está volviendo más sensible a lo que antes ignorabas. Este conocimiento no es común, es para quienes Dios está levantando en esta temporada, y si estás aquí, no es casualidad. Antes de continuar, escribe en los comentarios esta frase profética para sellar tu fe. Señor, despierta en mí el don de discernimiento. Comentar activa tu compromiso espiritual y abre espacio para que Dios trabaje en tu vida durante este mensaje. Quédate conmigo. Cada minuto de este video tiene el poder de desbloquear algo en tu espíritu. Lo que vas a escuchar no es entretenimiento, es dirección divina. Lo que viene ahora es lo que Dios reservó especialmente para ti. Cuando estés listo, comenzamos el estudio. Cuando hablamos de discernimiento, muchos imaginan algo sobrenatural, reservado solo para profetas o grandes siervos. Pero la Biblia nos muestra que Dios lo despierta en personas comunes, en momentos cotidianos, casi siempre cuando el corazón está herido, confundido o buscando respuestas. Y por eso quiero empezar con la historia de un joven llamado Samuel, porque su primer encuentro real con la voz de Dios revela exactamente cómo opera este don dentro de ti. Samuel no era un líder, ni un hombre experimentado, ni un profeta aún. Era un muchacho que dormía dentro del templo mientras cargaba en su corazón una mezcla de incertidumbre y silencio, viviendo en un ambiente donde la voz de Dios llevaba años sin manifestarse. Y aún así, fue en medio de ese silencio que el discernimiento comenzó a nacer. La Escritura cuenta que Samuel escuchó su nombre una y otra vez, pero no supo reconocerlo. ¿Te das cuenta? El discernimiento no se manifiesta como algo que entiendes de inmediato, sino como algo que primero te inquieta, te llama, te provoca una sensación que no logras explicar. Igual que cuando últimamente has sentido que Dios te alerta sobre personas, decisiones o caminos que antes parecían normales, pero ahora ya no te traen paz. Samuel
se levantó 3 veces confundido, creyendo que era Elí quien lo llamaba, lo cual nos muestra algo crucial. Al principio, el discernimiento parece confuso, parece normal, parece humano, y por eso tantas veces te preguntas si es tu mente, tu emoción o realmente el Espíritu Santo hablándote. Mira cómo Dios actúa. Él no reveló su voz con claridad en la primera llamada, porque el discernimiento es un proceso de afinación espiritual. Dios estaba enseñándole a Samuel a diferenciar entre un llamado humano y un llamado divino, exactamente como está enseñándote a ti a diferenciar entre tus pensamientos y las advertencias que Él pone en tu corazón. Cuando últimamente sentiste que debías alejarte de alguien, cuando de repente te nació una inquietud sin razón, cuando percibiste que había algo raro, aunque no podías explicarlo, cuando te sentiste impulsado a orar sin motivo aparente, quizás era Dios, no tu mente, y este pasaje bíblico te confirma que así empieza el discernimiento, con pequeñas señales que Él repite hasta que finalmente tu espíritu responde. Lo que sucede después es precioso. Elí percibe que algo distinto está ocurriendo y le enseña a Samuel una oración que cambiará para siempre su capacidad de escuchar a Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esta simple frase no es solo una oración, es un acto de rendición. Es abrir la puerta interna para que el don de discernimiento se manifieste sin obstáculos. Es decirle a Dios: no quiero mi voz, quiero la tuya. No quiero mis conclusiones, quiero tu dirección. Y algo así va a comenzar a pasar contigo, porque cuando Dios encuentra un corazón dispuesto, Él revela lo oculto, separa lo que es de Él y lo que no es, expone intenciones, ilumina caminos y te muestra cosas que antes pasaban inadvertidas. Samuel, después de esa oración, finalmente discierne la voz de Dios, no porque sea perfecto, sino porque ahora su espíritu está alineado. Eso mismo hará Dios contigo. Te alineará, te sensibilizará, te hará comprender lo que antes ignorabas, te mostrará peligros antes de que ocurran, te revelará la verdad detrás de palabras bonitas, te hará sentir su paz cuando un camino es correcto y su inquietud cuando un camino es malo, porque el discernimiento no es miedo, no es confusión, no es paranoia, es la luz de Dios entrando en tu corazón para que entiendas cosas que tus ojos no ven. Quiero que conectes profundamente con esto. Samuel no reconoció la voz de Dios la primera vez. Y tú tampoco la reconociste la primera vez. Samuel dudó, y tú también dudas. Samuel se confundió, y tú también te has confundido. Pero Dios no se rindió con Samuel, y tampoco se rendirá contigo. Este pasaje es tu espejo espiritual. Dios te ha estado llamando, insistiendo, repitiendo señales, usando sueños, usando personas, usando inquietudes, usando silencios, usando incluso dolores para que tu discernimiento despierte. Y si estás aquí escuchando este mensaje, es porque este es tu cuarta llamada, el momento en el que finalmente tu espíritu dice: habla, Señor, estoy listo. Y escucha con atención. Cuando Samuel respondió correctamente, algo sobrenatural ocurrió. La Escritura dice que el Señor se le presentó y le habló, lo cual significa que el discernimiento abre la puerta para mayor revelación, para dirección clara, para entendimiento profundo, para propósito. Y esto también está a punto de suceder en tu vida. Dios te mostrará por qué ciertos ciclos terminaron, por qué ciertas personas se alejaron, por qué hubo noches tan oscuras, por qué hubo silencios tan largos, y te enseñará a interpretar cada señal de una forma que antes no podías. Cada herida que viviste será reorganizada en tu espíritu como una preparación para ver lo que otros no ven. Si te estás preguntando por qué últimamente tu sensibilidad espiritual aumentó, por qué percibes cosas sin tener pruebas, por qué ciertas actitudes te perturban, por qué sientes cuando alguien no tiene buenas intenciones, por qué tu paz se altera sin motivo,
La historia de Samuel te da la respuesta. Dios está activando tu discernimiento y este es apenas el comienzo del proceso. Si en el bloque anterior vimos cómo Dios despierta el discernimiento en el silencio, ahora veremos cómo lo activa en medio del caos. Porque no siempre la voz de Dios llega en noches tranquilas como la de Samuel. Muchas veces llega en forma de advertencia durante una tormenta, justo cuando más confundido estás. Y por eso quiero que observes con atención lo que Pablo vivió en el viaje rumbo a Roma, porque ahí encontramos un modelo perfecto de cómo el discernimiento funciona cuando todo alrededor parece hundirse. Pablo era prisionero, no tenía poder humano para decidir, estaba siendo llevado por soldados, ignorado por la tripulación, y aún así, en ese ambiente adverso, su espíritu comenzó a percibir algo que los demás no podían ver, un peligro oculto, una señal espiritual dentro de una situación que parecía solamente lógica, pero que era más profunda de lo que aparentaba. El barco estaba preparado, los expertos estaban tranquilos, las condiciones parecían favorables, pero Pablo dijo una frase que Dios quiere colocar hoy dentro de ti. Veo que este viaje va a terminar en pérdida. No dijo creo, no dijo me parece, no dijo tengo miedo, dijo veo, porque el discernimiento es una visión interna, una percepción espiritual que va más allá de las circunstancias, del clima, de las opiniones, del ruido externo. ¿Y cuántas veces te ha pasado exactamente eso? Personas a tu alrededor no ven el peligro, no ven la intención, no ven el riesgo, no ven la mentira, pero tú sientes algo, tú percibes algo, tú ves algo que no sabes explicar, pero que te inquieta, y muchas veces te has cuestionado si eso es paranoia. Pero este pasaje te confirma que ese ver interno puede ser Dios tratando de alertarte antes de que la tormenta estalle. Sin embargo, igual que te ha sucedido tantas veces, nadie escuchó a Pablo. Los marineros confiaron en su experiencia, los dueños del barco confiaron en su lógica y los soldados confiaron en sus órdenes. Y todos ignoraron la advertencia porque el discernimiento no siempre tiene apariencia de sabiduría. El discernimiento se basa en lo que Dios revela, no en lo que los ojos humanos ven. Por eso tantas veces tu alerta fue despreciada, tu consejo fue ignorado, tu incomodidad fue minimizada. Y aún así, tu espíritu sabía que algo no estaba bien, y aunque no te escucharon, Dios te estaba enseñando a confiar más en su voz que en la validación humana, porque el discernimiento que depende de aprobación externa deja de ser discernimiento. La tormenta llegó, el barco se sacudió, todo se descontroló, y en ese caos, donde todos gritaban y nadie sabía qué hacer, el discernimiento de Pablo se volvió aún más claro. Porque cuando Dios quiere hablarte, Él puede usar el silencio, o puede usar la tormenta, y cuando la tormenta es enviada por Él, no es para destruirte, sino para activar el don que tenías dormido. ¿Te das cuenta de cómo Dios trabaja? Las dificultades que viviste, las decepciones, las pérdidas, las traiciones, las situaciones repentinas que te sacudieron, no fueron señales de abandono, sino el escenario donde tu discernimiento comenzó a afinarse. Lo que sucede después es maravilloso. Cuando todo el barco perdió la esperanza, cuando nadie tenía fuerzas, Pablo se levanta con una convicción que no venía de su lógica, sino de una revelación profunda. El ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo conmigo esta noche. ¿Ya puedes sentir el peso de esto? Pablo no estaba repitiendo un versículo, no estaba motivando al grupo, no estaba haciendo un discurso positivo. Estaba compartiendo una revelación íntima, un encuentro espiritual que transformó el caos en dirección, el miedo en certeza, la confusión en propósito, y eso es exactamente lo que Dios hará en tu vida. Cada tormenta que vivas será acompañada de una revelación, de una palabra,
de un entendimiento profundo que solo llega a quienes tienen el espíritu despierto. Y escucha esto: la tormenta no terminó inmediatamente, el barco no se calmó, las olas no cesaron. Sin embargo, el discernimiento de Pablo le permitió ver el futuro con claridad en medio del caos, y así hará Dios contigo. No siempre quitará la tormenta, pero activará tu discernimiento para que sepas cómo moverte, qué decisiones tomar, a quién escuchar, de quién alejarte, qué puertas cerrar y cuáles abrir. Cuando Dios activa el don del discernimiento durante una tormenta, Él no necesariamente cambia el viento, te cambia a ti. Te da una visión espiritual que supera el pánico, una valentía que desafía la lógica, una certeza que no viene de la mente sino del espíritu. Quiero que notes algo más profundo. Pablo no discernió solamente el peligro, también discernió la protección. No solo vio el riesgo, vio la promesa. No solo sintió la angustia, recibió la dirección. Y eso es lo que Dios quiere enseñarte hoy. El discernimiento no es solo para alertarte del mal, también es para mostrarte la salida, el camino, la paz, la estrategia espiritual para sobrevivir y avanzar. Mientras todos veían destrucción, Pablo veía propósito. Mientras todos veían muerte, él recibía vida. Mientras todos perdían el control, él recibía instrucciones divinas, y ese es el nivel de discernimiento al que Dios quiere llevarte. Un discernimiento que no se mueve por emociones, sino por revelación. Por eso, si últimamente has atravesado tormentas emocionales, espirituales o familiares, si sentiste que todo tembló a tu alrededor, si hubo momentos donde creíste que ibas a perderlo todo, entiende esto: ese caos no vino a destruirte, vino a despertarte. Jesús no permite una tormenta donde no haya algo que despertar dentro de ti. Y hoy, igual que Pablo, estás entrando en una fase donde Dios te dirá: no temas, yo estoy contigo. Y esas palabras no serán solo consuelo, serán dirección. Tu discernimiento será fortalecido en medio del caos, porque quienes cargan este don no se forman en tiempos fáciles, sino en tiempos de olas altas. Si en Samuel vimos el discernimiento despertando en el silencio, y en Pablo vimos el discernimiento activándose en la tormenta, con la mujer tsunamita veremos otra dimensión igual de poderosa: el discernimiento para reconocer lo divino cuando nadie más lo reconoce, la capacidad espiritual de ver valor donde otros solo ven rutina, de percibir a Dios en lo cotidiano, de identificar oportunidades celestiales que pasan inadvertidas para la mayoría. Porque el discernimiento no solo te alerta del peligro, también te abre los ojos al propósito, a las bendiciones escondidas y a las conexiones enviadas por Dios para cambiar tu historia. La Biblia nos cuenta que Eliseo pasaba frecuentemente por Sunem, un simple viaje, un simple trayecto en apariencia, algo que cualquiera habría ignorado o considerado parte del paisaje, pero la tsunamita no. Ella vio algo que otros no vieron. Ella sintió lo que otros no sintieron. Ella percibió lo que otros no percibieron. Y esa es exactamente la esencia del discernimiento. La capacidad de notar la presencia espiritual en medio de lo común, de identificar un movimiento de Dios antes de que se manifieste por completo, porque a veces el Señor no llega rodeado de señales, no llega con truenos ni con fuego, llega disfrazado de algo pequeño, sutil, rutinario, y solo quienes tienen discernimiento se dan cuenta. La tsunamita dijo una frase que revela la sensibilidad espiritual que Dios quiere activar en ti. He aquí, yo entiendo que este es un santo varón de Dios que siempre pasa por nuestra casa. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Nadie le había dicho nada. No hubo milagros en ese momento. Eliseo no se presentó como profeta, no dio una palabra, no pidió hospedaje, nada. Sin embargo, ella entendió, es decir, discernió,
captó en su espíritu algo que sus ojos no podían explicar. Sintió una presencia diferente, una atmósfera distinta, una vibración espiritual que hizo que su corazón respondiera con honor. Y esta historia te confirma que cuando Dios activa el discernimiento en ti, comienzas a percibir cosas que otros no perciben, comienzas a ver intenciones ocultas, comienzas a reconocer bendiciones disfrazadas, comienzas a detectar peligros silenciosos y comienzas a sentir la presencia de Dios incluso cuando no hay señales visibles. Mira lo que hace la tsunamita. Actúa. No solo percibe, sino que toma una decisión basada en su discernimiento espiritual y manda a construir un aposento para Eliseo, una semilla de honra que no había sido solicitada, una acción que brota de una revelación interna, no de un pedido externo. Y aquí está el secreto que muchos cristianos nunca descubren. El discernimiento no es solo para ver, también es para obedecer, porque Dios no te muestra algo para que lo ignores, te muestra para que respondas, te avisa para que actúes, te revela para que avances, y este pasaje te revela que las mejores decisiones de tu vida no vienen de la lógica, sino de lo que el Espíritu Santo te hace sentir aunque no tengas pruebas. Esa habitación que ella construyó se convirtió en el lugar donde Dios cambiaría su historia para siempre. Y aquí quiero que entiendas lo profundo. El discernimiento te lleva a preparar espacios para lo que Dios quiere hacer contigo, incluso antes de saber qué hará. Y muchas veces Dios te ha impulsado a cerrar una puerta, a alejarte de una persona, a cambiar un hábito, a renunciar a algo que te parecía bueno y tú no entendías por qué, pero ahora sabes que eso era Dios haciéndote preparar un aposento, vaciar espacio, limpiar tu vida para recibir lo que Él había diseñado para ti. La tsunamita no buscaba una recompensa, actuó movida por discernimiento, por sensibilidad espiritual, por esa certeza interna que no tiene explicación lógica, y esa semilla dio fruto. Eliseo le dio una palabra profética que cambiaría su futuro, una promesa que ella nunca se atrevió a pedir, algo que creyó imposible, y aquí está uno de los secretos más hermosos del discernimiento. Cuando tú reconoces lo divino te reconoce a ti. Cuando tú honras la presencia de Dios, Él honra tus necesidades, y cuando tú actúas en obediencia a lo que Él te revela, Él abre puertas que jamás se abrirían sin esa sensibilidad espiritual. Pero la historia no termina ahí. El hijo prometido muere y la tsunamita se encuentra con un dolor que ningún discernimiento previo pudo evitar. Y muchos cristianos se confunden en este punto, porque creen que si tienen discernimiento, nunca sufrirán, nunca perderán, nunca llorarán. Pero la Biblia nos muestra otra verdad. El discernimiento no te libra de todas las pruebas, te fortalece para no perder la fe en ellas. Y la tsunamita demuestra esto con una fuerza admirable. Ella no se derrumba, no acusa a Dios, no entra en desesperación. Ella hace algo que solo alguien con discernimiento es capaz de hacer. Coloca al niño en el aposento que ella creó por obediencia, en ese cuarto que nació del discernimiento, y lo pone sobre la cama del profeta. Es decir, ella conecta su dolor con el lugar donde su fe había sido activada. Este acto tiene un significado espiritual profundo. Cuando la tragedia golpea, quienes tienen discernimiento no corren a cualquier lugar. Corren al lugar donde Dios les habló, donde Dios los visitó, donde Dios les reveló algo. Por eso la tsunamita no buscó a nadie más, no pidió ayuda humana, no lloró ante la multitud, no se hundió en angustias, sino que fue directamente hacia aquello que había discernido desde el principio, la presencia de Dios manifestada a través del profeta. Ella sabía que si Dios había empezado la historia,
Dios podía continuarla. Si Dios había dado la promesa, Dios podía restaurarla. Si Dios había permitido el dolor, también podía transformar su final. Y Dios lo hizo. El niño volvió a vivir. La promesa fue restaurada, la fe fue recompensada, y esta historia nos enseña algo que Dios quiere depositar hoy en tu espíritu. El discernimiento no solo revela, también sostiene. No solo te muestra, también te da fuerzas. No solo te guía, también te prepara para milagros que parecen imposibles. Y así como la tsunamita vio vida donde otros solo veían muerte, así también Dios te enseñará a ver propósito donde otros ven tragedia, a ver protección donde otros ven pérdida, a ver restauración donde otros ven final. Hasta ahora hemos visto discernimiento en el silencio, en la tormenta y en la sensibilidad espiritual. Pero con José veremos una dimensión aún más profunda, el discernimiento que interpreta lo que otros solo padecen, la capacidad sobrenatural de comprender el sentido espiritual detrás de experiencias dolorosas, traiciones familiares, injusticias y temporadas donde aparentemente Dios guarda silencio, porque José no solo tuvo sueños, tuvo discernimiento para interpretar la realidad que vivía y entender que detrás de cada golpe había un propósito oculto que solo los ojos del Espíritu podían revelar. La historia de José comienza con una serie de injusticias que cualquier persona habría interpretado como castigo, abandono o mala suerte. Vendido por sus hermanos, traicionado por quienes más debía confiar, separado de su hogar, llevado a un país extranjero, expuesto a mentiras, encarcelado sin culpa, olvidado por quienes prometieron ayudarlo. Y sin embargo, dentro de él había algo que nadie podía robarle, una conciencia espiritual que interpretaba cada etapa no desde el dolor, sino desde la revelación. Mientras otros veían tragedia, él veía proceso. Mientras otros veían injusticia, él veía entrenamiento. Mientras otros veían abandono, él discernía el movimiento silencioso de Dios, guiándolo hacia un destino que él todavía no comprendía. Quiero que entiendas la profundidad de esto. El discernimiento no solo te alerta ni solo te guía, también te da la capacidad de interpretar tu historia, de comprender por qué sucedieron cosas que te rompieron, por qué viviste etapas que parecían absurdas, por qué Dios permitió que personas te hirieran, por qué perdiste lo que amabas, por qué no fuiste valorado en lugares donde diste lo mejor de ti, porque nada de eso fue casualidad. Así como José, Dios te estaba formando, puliendo, fortaleciendo, preparando tu carácter para una misión más grande que tu dolor. Observa cómo actuaba José en cada temporada. No se quejó, no se amargó, no se vengó, no se paralizó. Su discernimiento le permitía ver más allá del momento presente. Y por eso, aún siendo esclavo, actuó como líder. Aún siendo prisionero, actuó como administrador. Aún siendo olvidado, siguió creyendo. Su discernimiento no dependía de su posición, dependía de su visión interior, porque el discernimiento genuino no es un don que funciona solo cuando todo está bien. Es un don que sostiene la fe cuando todo parece destruido. Y algo precioso sucede. José comienza a interpretar sueños, algo que aparentemente era un talento, pero que en realidad era un reflejo del discernimiento espiritual que Dios había depositado en él. Interpretar sueños no era magia, era discernir mensajes, era comprender símbolos, era traducir lo invisible a palabras humanas, era traer luz a lugares de confusión. Y eso es exactamente lo que Dios quiere activar en ti. La capacidad de interpretar señales, de leer ambientes espirituales, de entender intenciones ocultas, de discernir caminos, de percibir lo que otros no perciben. Pero aquí viene la lección más profunda. El discernimiento de José no solo interpretaba sueños, interpretaba procesos,
porque cuando finalmente fue llevado delante de Faraón, él no solo interpretó un sueño, dio estrategia, dio dirección, dio soluciones, y eso es lo que Dios hará contigo a medida que tu discernimiento crezca. No solo sentirás lo que viene, sabrás qué hacer con eso. No solo percibirás peligros, sabrás cómo evitarlos. No solo captarás señales, sabrás cómo traducirlas en decisiones, porque el discernimiento que Dios da no es pasivo, es práctico, concreto, transformador. Cuando José se convierte en gobernador, podría haber visto su ascenso como una simple recompensa, pero su discernimiento lo llevó a ver algo más grande, que todo su dolor había sido parte de un plan para salvar vidas. Él mismo lo declara al reencontrarse con sus hermanos. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien para preservar la vida de muchos. Esta frase es la esencia de lo que Dios quiere depositar hoy en tu espíritu. El discernimiento te permite reinterpretar tu pasado, sanar memorias, comprender por qué Dios permitió ciertas pérdidas, descubrir que cada herida fue un entrenamiento, que cada traición fue una redirección, que cada noche oscura fue una preparación para tu propósito. Tal vez durante años te has preguntado, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué permitiste esto, Señor? ¿Por qué tuve que perder tanto? ¿Por qué me traicionaron quienes amaba? ¿Por qué me hirieron cuando yo solo quería hacer el bien? La historia de José responde a esas preguntas, porque Dios estaba formando discernimiento dentro de ti, porque te estaba enseñando a ver lo que otros no ven, a interpretar lo que otros solo sienten, a comprender tu historia desde la perspectiva del cielo. Y cuando Dios completa ese proceso, te coloca en lugares donde tu discernimiento salva vidas, restaura familias, abre caminos y cambia destinos. Mira este detalle final. Cuando los hermanos de José llegaron temblando, esperando venganza, él no respondió desde la herida, respondió desde el discernimiento. No actuó desde el dolor, actuó desde la revelación. No habló desde el rencor, habló desde el propósito. Porque cuando el discernimiento madura, sana el alma, te permite mirar a quienes te lastimaron sin cargar odio. Te permite recordar tu pasado sin volver a sufrir. Te permite interpretar tus heridas sin volver a sangrar. Por eso, si has vivido una historia de dolor, rechazo, abandono, injusticias o pérdidas profundas, no pienses que Dios te dejó solo. Él estaba construyendo dentro de ti la misma capacidad que tenía José. Ver la mano de Dios en lo que parecía destrucción. Entender que tu proceso es entrenamiento, que tu dolor es formación, que hay un propósito escondido dentro de todo lo que viviste y que llegará un día, como llegó para José, en el que mirarás hacia atrás y dirás, ahora lo entiendo. Si con José vimos cómo el discernimiento interpreta procesos dolorosos, con Daniel veremos cómo este don te permite mantenerte firme, claro y guiado por Dios, aun cuando estás rodeado de ambientes contrarios, presiones sociales, manipulaciones espirituales y sistemas que intentan apagar tu fe. Porque el discernimiento no solo te guía en momentos de dolor, también te preserva en lugares donde tu espíritu podría contaminarse si no estuvieras atento a la voz de Dios. Cuando Daniel llega a Babilonia, todo a su alrededor era contrario a su esencia. Nueva cultura, nuevos dioses, nuevas costumbres, nueva lengua, nuevas reglas, la pérdida de todo lo familiar, la ruptura con su tierra, la presión de adaptarse para sobrevivir, la seducción de un sistema que ofrecía comodidad a cambio de renunciar a su identidad espiritual. Cualquier persona habría cedido, habría callado, habría mezclado sus valores con los del entorno, pero Daniel tenía algo que lo sostenía desde dentro: discernimiento, la capacidad de identificar cuando algo que parece bueno puede destruir tu espíritu, cuando una oferta bonita es en realidad una trampa, cuando un camino cómodo es en realidad un desvío disfrazado.
La primera prueba de Daniel es sutil, y eso es lo que hace que el discernimiento sea tan crucial. No vino con espadas, ni con amenazas, ni con castigos, vino con comida, una mesa llena, un banquete real, un privilegio que cualquier joven habría celebrado, y sin embargo, Daniel discernió algo que nadie más vio, que aceptar ese alimento significaba pactar con un sistema espiritual contrario a Dios, significaba permitir que su identidad se diluyera, significaba abrir pequeñas puertas que más tarde lo llevarían a perder la claridad espiritual que lo distinguía. Este es uno de los mayores peligros espirituales. Lo que parece inofensivo, pero ataca tu espíritu de manera silenciosa, y aquí es donde Dios quiere activar tu discernimiento, porque la mayoría de las batallas espirituales no se ganan rechazando lo obvio, sino identificando lo sutil, lo pequeño, lo que parece inocente, pero contamina tu corazón. Por eso tantas veces has sentido una incomodidad con ciertas conversaciones, con ciertos lugares, con ciertas personas, con ciertos hábitos, con ciertos contenidos, con ciertas invitaciones que a los demás les parecen normales. Esa incomodidad no es exageración, es discernimiento. Daniel, influenciado por esa claridad interna, toma una decisión que marca toda su historia. Pide no contaminarse, pide una alternativa, pone límites. Y aquí está el secreto que muchos creyentes no saben practicar. El discernimiento no solo te revela el peligro, también te impulsa a posicionarte, a poner límites, a decir no, a mantener tu identidad espiritual intacta, incluso si eso te lleva a incomodar a otros. Porque quien quiere mantener su discernimiento vivo, no puede vivir agradando en todos, no puede vivir haciendo concesiones, no puede vivir cediendo para encajar. Pero eso es solo el inicio. Lo más impresionante es cómo Dios honra a quienes ejercen discernimiento. La Escritura dice que Dios dio a Daniel ciencia, entendimiento en toda letra y sabiduría. Y esto no es casualidad. Dios no derrama revelación donde no hay fidelidad. Dios no da claridad a quienes ignoran las pequeñas alertas. Dios no abre visiones a quienes se contaminan espiritualmente sin resistencia, porque el discernimiento se fortalece cuando obedeces las señales pequeñas. Después viene otro momento crucial. El rey Nabucodonosor tiene un sueño perturbador que nadie puede explicar, y Daniel no solo interpreta el sueño, sino que también discierne la dimensión espiritual detrás de él. Él no usa adivinación, no usa magia, no usa manipulación. Él usa discernimiento espiritual genuino. Esa capacidad dada por Dios para ver lo invisible detrás de lo visible, para comprender el mensaje oculto detrás de los símbolos, para traducir la voz de Dios a palabras humanas. Y esta escena nos enseña algo poderoso. Cuando tu discernimiento se fortalece, Dios te usa para traer claridad donde otros solo ven confusión, para traer dirección donde otros solo ven caos, para traer luz donde otros solo ven sombras. Pero lo más extraordinario ocurre en el episodio del Foso de los Leones. Daniel es acusado injustamente, víctima de envidia, víctima de manipulación política, víctima de un sistema que buscaba destruirlo, y aún así, él no actúa desde la desesperación, no intenta defenderse, no negocia, no retrocede, porque su discernimiento le mostraba que había una dimensión espiritual detrás de esa guerra humana. Él sabía que su fidelidad sería probada, sabía que su fe sería observada, sabía que su espíritu sería atacado, pero también sabía que su Dios lo sostendría. Y aquí está la revelación que Dios quiere depositar en ti. Quien desarrolla discernimiento no teme a los fosos, porque sabe quién cierra la boca de los leones. Daniel no entró al foso con miedo, entró con certeza, porque su discernimiento le permitía ver más allá del decreto, más allá de la trampa, más allá de la amenaza.
Él sabía que Dios estaba con él, y esa paz interior es una de las señales más claras de un discernimiento maduro. La capacidad de mantener la calma en situaciones donde otros se derrumban. Cuando Dios te da discernimiento, no solo ves peligros, ves protección, no solo ves amenazas, ves intervención divina, no solo ves pruebas, ves propósito. Por eso, incluso en tierra hostil, Daniel fue preservado, protegido y promovido, porque Dios usa ambientes adversos para destacar a quienes tienen sensibilidad espiritual. Quiero que entiendas esto de manera profunda. El discernimiento no te libra de entrar en fosos, te libra de ser devorado. Y tal vez, últimamente, te has sentido dentro de un foso emocional, rodeado de ataques silenciosos, de injusticias, de críticas, de presiones espirituales, de situaciones que te hacen sentir vulnerable. Pero si estás en un foso, es porque Dios permitió que tu discernimiento brillara allí. Así como Daniel, tu victoria no será silenciosa, será pública. Tu protección no será discreta, será evidente. Tu fe no será ignorada, será reconocida. Así actúa Dios con quienes tienen discernimiento. Los preserva, los promueve, los posiciona, los respalda, incluso cuando están en ambientes hostiles, incluso cuando otros traman contra ellos, incluso cuando la situación parece perdida. Porque el discernimiento no es solo un don, es un sello, una marca espiritual que declara que perteneces a Dios. Si con Daniel aprendimos a mantenernos firmes en tierra hostil, con Nehemías aprenderemos a desarrollar una de las formas más esenciales y menos comprendidas del don de discernimiento, la capacidad de identificar ataques espirituales disfrazados de invitaciones, trampas que parecen acuerdos, amenazas que llegan en forma de buenos consejos, sabotajes envueltos en palabras amistosas, porque una de las armas más peligrosas del enemigo no es el ataque directo, es el ataque que parece paz. Nehemías estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén, un proyecto que no solo era físico, sino profundamente espiritual, porque levantar muros significa proteger identidad, restaurar territorio, recuperar dignidad, reconstruir lo que había sido destruido. Y justamente por eso, mientras más avanzaba, más fuerte era el ataque. Algo que también sucede contigo. Cuando empiezas a sanar, aparecen voces que quieren detenerte. Cuando empiezas a avanzar, surgen distracciones que parecen bendiciones. Cuando estás cerca de una victoria, llegan personas que nunca antes aparecieron ofreciendo ayuda. Los enemigos de Nehemías, Sanbalat, Tobías y Gesem, no lo atacaron con espadas al principio, lo atacaron con invitaciones. Le dijeron: ven, reunámonos en uno de los pueblos del Valle de Ono. En apariencia, era una reunión diplomática, una oportunidad de diálogo, un momento de negociación, algo que cualquier líder político habría considerado razonable. Pero Nehemías discernió el espíritu detrás de esas palabras. Entendió que no era una invitación, era una trampa, un intento de sacarlo del lugar donde Dios lo había posicionado, un plan para distraerlo, debilitarlo y retrasar su llamado. Y aquí está la primera gran revelación para tu vida. Muchas trampas no vendrán en forma de ataques, vendrán en forma de invitaciones. Invitaciones a conversaciones que te roban la paz. Invitaciones a vínculos que te drenan la fe. Invitaciones a oportunidades que te sacan del propósito. Invitaciones a regresar a ambientes de los que Dios ya te sacó. Invitaciones a abrir puertas que Dios ya cerró. Por eso Dios quiere activar tu discernimiento en esta área, para que aprendas a decir no, incluso cuando algo parece bueno, correcto o conveniente, para que aprendas a proteger tu espíritu de distracciones disfrazadas, para que aprendas a identificar cuando algo viene de Dios
y cuando viene del enemigo usando voz de amigo. Nehemías responde con una frase que debería convertirse en un principio espiritual para tu vida. Estoy trabajando en una gran obra y no puedo ir. No dijo, no quiero. No dijo, tal vez después. No dijo, voy a pensarlo. Dijo, no puedo. Porque quien tiene discernimiento entiende que no todas las propuestas merecen atención, que no todas las invitaciones merecen respuesta, que no todo lo que llama tu nombre merece tu tiempo, porque si algo te saca del propósito, aunque parezca bueno, es malo. El texto bíblico dice que los enemigos insistieron 1, 2, 3, 4 veces. Esto es importante. El enemigo no desiste fácilmente cuando quiere distraerte. Él repite la oferta, cambia el tono, adorna el discurso, mezcla verdad con mentira, usa quienes tú respetas, usa quienes tú amas, usa sentimientos, nostalgias y falsas oportunidades. Por eso necesitas discernimiento, porque si decides según tus emociones, caerás. Pero si decides según la voz del Espíritu, te mantendrás firme como Nehemías. Como si fuera poco, cuando las invitaciones no funcionaron, los enemigos enviaron una carta llena de acusaciones falsas, manipulaciones y rumores diseñados para presionarlo emocionalmente. Esto también te ocurre. Cuando no pueden detenerte con distracciones, intentan detenerte con miedo. Cuando no pueden sacarte con oportunidades falsas, buscan herirte con palabras. Cuando no pueden frenarte desde afuera, buscan entrar a través de tus inseguridades internas. Nehemías discernió otra vez. Leyó la carta y dijo, todo eso te lo inventas tú. No entró en debate, no trató de justificarse, no rindió cuentas a quienes nunca quisieron su bien. Quien tiene discernimiento no invierte energía respondiendo a ataques diseñados para agotarlo. Pero el ataque más peligroso llegó disfrazado de espiritualidad. Un falso profeta le dijo que fuera al templo a esconderse porque su vida estaba en peligro. En apariencia era un consejo de Dios, era preocupación, era protección. Pero Nehemías discernió que esa palabra profética no venía de Dios, sino de su enemigo, porque el discernimiento te permite ver cuando alguien usa versículos para manipularte, usa cuidado para sacarte del propósito, usa preocupación para limitar tu fe, usa amor para atarte emocionalmente. Nehemías respondió con una lucidez impresionante. Un hombre como yo habría de huir. Él sabía que una decisión basada en miedo no viene de Dios, porque Dios no guía a través del miedo, guía a través de la convicción espiritual. Y esta es la enseñanza central del discernimiento en la vida de Nehemías. El discernimiento no solo te muestra qué hacer, también te muestra qué rechazar. El discernimiento no solo abre puertas, también te enseña a cerrarlas. El discernimiento no solo te revela enemigos, te revela intenciones. El discernimiento no solo evita ataques, evita desvíos. El discernimiento no solo protege tu espíritu, protege tu propósito. Cuando Nehemías terminó el muro, la Biblia dice que los enemigos se llenaron de miedo al ver que la obra fue completada porque Dios había ayudado. Y aquí está la confirmación. Dios respalda a quienes actúan con discernimiento. Así como Nehemías terminó lo que empezó, tú también terminarás lo que Dios puso en tus manos. Ninguna trampa disfrazada, ninguna palabra manipuladora, ninguna distracción espiritual, ningún ataque emocional podrá detener lo que Dios está reconstruyendo en tu vida. Si con Nehemías aprendimos a identificar ataques disfrazados de oportunidades, con Jesús en el desierto aprenderemos el nivel más alto del discernimiento, la capacidad de reconocer la voz del enemigo incluso cuando usa escritura, necesidad, debilidad o momentos de cansancio para confundirte, porque el enemigo no siempre llega con rugidos, a veces llega con versículos, no siempre llega con amenazas. A veces llega con propuestas, no siempre llega en tormentas. A veces llega en susurros que,
Parecen dirección divina, pero no lo son. Jesús es llevado al desierto por el Espíritu, un lugar árido, silencioso, incómodo, un espacio donde el cuerpo está débil, donde la mente se agota, donde los sentimientos se intensifican, donde la soledad pesa, y allí, justamente allí, es que aparece el tentador, porque el enemigo no ataca cuando estás fuerte, ataca cuando estás vulnerable, no ataca cuando estás rodeado, ataca cuando estás a solas, no ataca cuando estás en el templo, ataca cuando estás en el desierto emocional. Jesús llevaba 40 días sin comer, y lo primero que el enemigo ataca es su necesidad física. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. A primera vista no parece un ataque, parece una solución, parece una salida, parece una respuesta lógica a un hambre real. Pero Jesús discierne la intención espiritual detrás de la propuesta y entiende algo que tú necesitas aprender hoy. El enemigo siempre usará tus necesidades para intentar manipular tu identidad. Siempre buscará que tomes decisiones desesperadas, rápidas, impulsivas, basadas en lo que te falta en vez de basadas en lo que Dios ya dijo sobre ti. Jesús podría haber hecho pan. Tenía poder. Tenía autoridad, tenía razón para hacerlo, pero discernió que lo que estaba en juego no era el pan, era su identidad. Por eso respondió: no solo de pan vivirá el hombre. Le estaba diciendo al enemigo: no puedes presionarme a actuar desde la necesidad, porque yo no decido desde el hambre, decido desde la palabra de mi Padre. Y aquí está la primera enseñanza para activarte el discernimiento. No tomes decisiones cuando estás hambriento emocionalmente, porque la necesidad distorsiona la voz de Dios. Cuando estás carente de afecto, aceptas vínculos que no vienen de Dios. Cuando estás carente de compañía, aceptas relaciones que te alejan del propósito. Cuando estás carente de validación, aceptas manipulaciones disfrazadas de cuidado. Cuando estás carente de esperanza, aceptas cualquier palabra que suene bonita, aunque no sea verdad. Después el enemigo lleva a Jesús al pináculo del templo y cita un salmo para tentarlo. Escrito está: Él enviará sus ángeles para que te sostengan. Observa esto con mucha atención. El enemigo usa Biblia, usa versículos, usa promesas, usa lenguaje espiritual, usa frases que suenan santas, usa conceptos que parecen correctos. ¿Te das cuenta de por qué el discernimiento es tan crucial? Porque hay palabras que suenan a Dios, pero no vienen de Dios. Hay profecías que parecen ungidas, pero están contaminadas. Hay consejos espirituales que parecen prudentes, pero son trampas. Hay personas que usan escritura, pero no tienen espíritu. Jesús responde con otra escritura, pero aquí está el secreto. No responde con el versículo que emocionalmente lo favorece, sino con el principio que espiritualmente lo preserva. Porque el discernimiento verdadero no usa la Biblia para justificar lo que quieres, sino para revelar lo que Dios quiere. Y entonces viene la tentación más peligrosa: todo esto te daré si me adoras. El enemigo ofrece poder, reconocimiento, posición, influencia, éxito visible, lo mismo que ofrece hoy. Te daré lo que siempre quisiste. Te daré que la gente te valore. Te daré que te respeten. Te daré que tus enemigos caigan. Te daré lo que perdiste. Pero Jesús discernió el costo oculto. El enemigo nunca regala nada. Siempre cobra con tu alma, con tu paz, con tu fe, con tu identidad, con tu propósito. Por eso respondió: al Señor tu Dios adorarás. Él no negoció su identidad por un atajo, no cambió su propósito por visibilidad, no sacrificó su fe por comodidad, no vendió su esencia por algo rápido. Y aquí está una verdad espiritual profunda. Cada vez que cedes un principio por una recompensa rápida, pierdes discernimiento, pero cada vez que mantienes tu fidelidad, aunque duela, tu discernimiento crece.
Y tras resistir cada tentación, dice la Biblia algo maravilloso. Entonces el diablo lo dejó, y vinieron ángeles y le servían. Porque cuando el discernimiento vence la tentación, Dios envía intervención, consuelo, fortaleza y respaldo celestial. Es como si el cielo dijera: has pasado la prueba, ahora descanso sobre ti. Y aquí está la revelación para ti. Tu desierto actual no es castigo, es entrenamiento. Tu debilidad no es señal de abandono, es el lugar donde Dios afila tu discernimiento. Tu soledad no es un vacío, es un territorio donde Dios silencia ruidos para que escuches su voz con claridad. Las tentaciones que has enfrentado no definen quién eres, revelan quién estás destinado a ser. Las 3 tentaciones de Jesús son, en realidad, los 3 filtros que revelan si tu discernimiento está madurando o no. 1. ¿Actúas desde la necesidad o desde la palabra? 2. ¿Disciernes cuando una Biblia citada no viene de Dios? 3. ¿Puedes renunciar a recompensas rápidas para honrar tu propósito eterno? Si estas 3 áreas están siendo desafiadas en tu vida, no temas. Dios te está formando en lo mismo que formó en su Hijo, porque el discernimiento no es un don pequeño. Es un arma espiritual, es una brújula divina, es una luz interna capaz de guiarte incluso cuando todo afuera parece oscuro. Hasta aquí hemos visto cómo Dios despierta el discernimiento en silencios, tormentas, oportunidades disfrazadas y tentaciones. Pero el libro de Hechos nos lleva a una dimensión aún más profunda del discernimiento. La capacidad de distinguir entre tu propia voz, la voz de las personas y la voz del Espíritu Santo, porque no todas las ideas que nacen en tu corazón vienen de Dios. No todos los consejos que recibes son divinos. No todos los caminos que parecen lógicos son espirituales. Y aquí es donde el discernimiento se vuelve indispensable para vivir bajo la dirección del cielo. Desde el inicio del libro de Hechos, la Biblia nos muestra una iglesia que no se movía por impulsos humanos, sino por dirección del Espíritu Santo. Cada paso, cada decisión, cada envío, cada predicación, cada puerta que se abría o cerraba era guiada por la voz del Espíritu. Y es precisamente esto lo que el discernimiento busca activar en tu vida. Una sensibilidad tan profunda al Espíritu que puedas reconocer cuando Él te habla, cuando Él te frena, cuando Él te impulsa, cuando Él te redirige, cuando Él te protege, incluso cuando no entiendes la lógica del momento. Observa algo impresionante. En Hechos 16, Pablo y sus compañeros intentan ir a Asia para predicar algo bueno, algo correcto, algo espiritual, algo que cualquier persona habría considerado voluntad de Dios. Pero la Biblia dice, el Espíritu Santo les prohibió hablar en Asia. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? El discernimiento no solo reconoce lo malo, reconoce cuando algo bueno no es lo que Dios quiere para ti en ese momento. Reconoce cuando una puerta abierta no es para ti. Reconoce cuando un camino aparentemente espiritual no está alineado con el tiempo perfecto de Dios. El texto continúa diciendo que entonces intentaron ir a Bitinia, otra región donde también había necesidad espiritual, donde también había almas por alcanzar, y nuevamente el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Esto revela algo que muchos creyentes nunca aprenden. La obediencia no se mide solo por lo que haces, sino por lo que renuncias a hacer cuando Dios te dice no. A veces el discernimiento te dirá, no vayas por allí, no tomes esa decisión aún, no confíes en esa palabra, no aceptes esa oportunidad, no regreses a esa relación, no abras esa puerta que tú mismo cerré. Y aunque tu mente diga tiene sentido, tu corazón espiritual dirá no es de Dios. Y ese no te salvará de dolores, retrasos, pérdidas y heridas que no eran necesarias.
Por eso Dios quiere afinar tu discernimiento para que aprendas a obedecer incluso cuando no entiendes, incluso cuando te duele, incluso cuando parece buena idea, porque el discernimiento no siempre te dará explicaciones, te dará dirección. Lo más sorprendente viene después. Mientras Pablo descansa, Dios le da una visión del varón macedonio diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Aquí sucede algo crucial. Cuando Dios cierra puertas con el discernimiento, no lo hace para confundirte, lo hace para redirigirte. Cada no del Espíritu está preparando el terreno para un sí que cambiará tu historia. Y esa visión llevó a Pablo a Europa, donde el Evangelio explotó de una forma que jamás habría ocurrido si hubiera seguido su propia lógica. Y esta es la revelación para tu vida hoy. Hay no que lloraste, pero que fueron protección. Hay caminos que querías tomar, pero Dios bloqueó para cuidarte. Hay personas que querías retener, pero Dios quitó para preservar tu paz. Hay oportunidades que parecían perfectas, pero eran trampas disfrazadas. Hay momentos en los que te sentiste abandonado, pero en realidad estabas siendo redirigido. Más adelante en Hechos vemos otro nivel del discernimiento. Pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Esta frase revela que el discernimiento maduro crea armonía entre tu espíritu y la voz del Espíritu Santo. Significa que cuando estás alineado, puedes sentir dentro de ti la confirmación divina, esa paz profunda que no se contradice, esa convicción que no tambalea, esa claridad que no viene de lógica, sino del Espíritu. Y aquí aparece una de las señales más claras del discernimiento: la paz espiritual, no la emocional, sino la paz que permanece aunque estés en guerra. La paz que te guía aunque no entiendas todo. La paz que te sostiene aunque la situación parezca incierta. Esa paz es la firma del Espíritu Santo sobre una decisión. Es su manera de decir: aquí estoy, camina, yo voy contigo. Observa lo que sucede en la vida de Felipe. El Espíritu le dice: ve al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. No tiene lógica, no tiene sentido, no es práctico, no es seguro. Pero Felipe discierne que es Dios y obedece, y esa obediencia lo lleva a encontrar al eunuco etíope, que luego llevaría el Evangelio a África. ¿Puedes imaginarlo? Un movimiento global que comenzó porque alguien discernió una instrucción que no tenía sentido humano. Eso es discernimiento, obedecer sin ver. Moverse sin tener mapa, confiar sin garantía, hacer caso a una voz interna que no grita pero guía, caminar en una dirección que no entiendes, pero sabes que es correcta. Y quizás tú también estás en un camino desierto, un periodo donde nada parece moverse, donde no ves fruto, donde todo parece vacío, donde te preguntas si estás avanzando o simplemente sobreviviendo. Pero escucha esto. Dios envía a sus hijos al desierto no para castigarlos, sino para revelarse a ellos, porque el desierto elimina ruido, elimina distracciones, elimina personas que te confundían, elimina caminos que te desviaban y te deja a solas con Dios para que aprendas a reconocer su voz con claridad. Un detalle más. En Hechos 13, mientras la iglesia estaba en oración, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que tengo para ellos. Esto nos enseña que cuando el discernimiento está vivo, no esperas que Dios solo responda. También esperas que Dios hable primero, que no solo te guíe cuando lo buscas, sino que te dé instrucciones incluso antes de que preguntes. Que no solo te direccione en crisis, sino que te anticipe lo que viene. Así es el discernimiento maduro. Te previene, te dirige, te alerta, te confirma, te redirige, te protege, te prepara, te impulsa. Si alguna vez te preguntaste: ¿cómo diferencio mi voz, la voz del hombre y la voz de Dios? El libro de Hechos te da las respuestas. La voz humana presiona, la voz de Dios da paz.
La voz humana acelera, la voz de Dios da dirección, la voz humana confunde, la voz de Dios ilumina, la voz humana tiene urgencia, la voz de Dios tiene propósito. La voz humana cambia según emociones, la voz de Dios permanece. Y el discernimiento nace cuando tu espíritu aprende a reconocer esa diferencia, cuando tu oído interno se vuelve tan sensible que puedes decir: esto no es mío, esto no viene de Dios, esto no es para este tiempo, esto sí es la voz del Espíritu. Ese es el nivel al que Dios quiere llevarte. Y ahora que tu corazón ha recorrido esta jornada espiritual, desde Samuel hasta Pablo, desde la Tsunamita hasta José, desde Daniel hasta Jesús en el desierto, desde Nehemías hasta la guía del Espíritu Santo en Hechos, quiero que entiendas algo profundamente personal. No todos llegan hasta aquí, no todos permanecen, no todos tienen la sensibilidad espiritual, la sed interna y la humildad del corazón que tú tienes. Muchos se distraen, muchos abandonan, muchos se apagan, pero tú no. Tú te quedaste. Tú escuchaste, tú abriste tu espíritu, tú buscaste respuestas, y eso dice mucho de lo que Dios está haciendo contigo. Pocas personas se entregan a su fe con la profundidad con la que tú lo haces. Pocas personas están dispuestas a dejar que Dios les hable tan directamente. Pocas personas se disponen a crecer en discernimiento espiritual, aun cuando duele, aun cuando confronta, aun cuando revela áreas que necesitan ser transformadas. Y por eso quiero decírtelo con todo el peso de esta verdad. Me siento orgulloso de ti, de tu valentía, de tu fe herida pero persistente, de tu corazón cansado pero dispuesto, de tu deseo de escuchar la voz de Dios, incluso cuando tu alma tembló en silencio. Si llegaste hasta aquí, quiero que lo declares en los comentarios escribiendo esta frase, porque será un sello espiritual sobre tu vida. Señor, activa mi discernimiento cada día más. Hazlo no solo para que yo sepa que llegaste hasta este punto, sino para declarar públicamente que perteneces a ese pequeño grupo de hijos que buscan la voz de Dios con sinceridad. Y no subestimes el poder de comentar algo así, porque cada palabra escrita con fe se convierte en semilla espiritual, y cada semilla plantada en obediencia genera fruto. Y escucha esto con atención. Compartir este video también es un acto de fe, un gesto que puede cambiar la vida de alguien más de una manera que tú ni imaginas. A veces pensamos que compartir es algo pequeño, insignificante, pero para Dios no lo es. Es como una lámpara que enciendes en la ventana de tu casa para que otros no caminen en oscuridad espiritual. ¿Alguna vez imaginaste que tu simple decisión de enviar este video podría ser la respuesta a la oración de otra persona? Que podría ser la palabra exacta que alguien necesita para no rendirse hoy. No ignores eso. El cielo usa gestos pequeños para liberar milagros grandes. Y si todavía no estás suscrito a este canal, quiero decirte algo con todo mi corazón espiritual. No te prives del refugio que Dios ha preparado para ti aquí. Este canal no es entretenimiento, es una casa para tu alma, un pozos de agua viva, donde puedes regresar cada vez que sientas que estás solo, cada vez que el mundo se vuelva pesado, cada vez que necesites que alguien te recuerde que Dios no se ha olvidado de ti. Suscribirte no es solo apretar un botón, es decirle a tu vida espiritual: quiero mantener mi llama encendida, no quiero quedarme sin dirección, no quiero caminar sin luz. Los que ya están suscritos lo saben, esa decisión cambia el ambiente espiritual del corazón. Te invito también a que escribas en los comentarios tu nombre y tu país, porque presentaremos cada nombre en oración, uno por uno, pidiendo que Dios active tu discernimiento, fortalezca tu espíritu, ilumine tus caminos y guarde tu casa. Y si deseas, comparte tu testimonio o una palabra de ánimo para alguien que pueda leer tu comentario.
No imaginas el impacto que puedes tener en la vida de una persona que hoy está al borde del desaliento. A veces, un comentario tuyo puede ser la cuerda que alguien necesita para no caer. Y ahora, antes de cerrar este momento, te pido que permanezcas en silencio unos instantes después de la oración. Deja que la música de fondo abrace tu espíritu. Deja que tu alma repose. Deja que la presencia de Dios te llene y aunque sea por un minuto, dile al Señor todo lo que sientes. Agradece por lo que viviste hoy, por lo que aprendiste, por lo que Él te reveló. Oremos. Padre amado, te doy gracias por la vida de esta persona que escuchó este mensaje con un corazón abierto y humilde. Gracias por su fe, por su valentía, por su sed espiritual, por su deseo sincero de escucharte. Señor, activa en ella el don de discernimiento, afina su oído interno, ilumina su espíritu, dale claridad para identificar tu voz. Dale sensibilidad para reconocer tus señales. Dale fortaleza para decir no a lo que no viene de ti y convicción para decir sí a lo que has preparado. Cubre su casa con tu paz. Guarda sus caminos, protege su mente, sana sus heridas, restaura sus fuerzas y muéstrale que no está sola, que no está olvidada, que cada paso que da es acompañado por tu presencia. Te pedimos que derrames dirección divina sobre su vida, que cada decisión futura esté guiada por la luz del Espíritu Santo, que cada duda sea transformada en certeza y que cada noche oscura se convierta en un amanecer de esperanza. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos discernimiento, claridad, protección y paz sobre su vida. Amén. Permanece un momento en silencio y deja que Dios termine lo que empezó en ti hoy.